sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto sí, muy pronto veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Tristeza ahí no habrá, sí veremos al Señor. Dolor ahí no habrá, sí veremos al Señor. Engaño ahí no habrá, sí veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Tristeza ahí no habrá, sí veremos al Señor. Dolor ahí no habrá, sí veremos al Señor. Engaño ahí no habrá, sí veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Veremos al Señor, pronto sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto sí, muy pronto veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Tristeza ahí no habrá, sí veremos al Señor. Dolor ahí no habrá, sí veremos al Señor. Engaño ahí no habrá, sí veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Tristeza ahí no habrá, sí veremos al Señor. Dolor ahí no habrá, sí veremos al Señor. Engaño ahí no habrá, sí veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor. Ser igual. Renuévame, Cristo, Cristo Jesús, pon en mí tu corazón. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
necesita más de ti. Necesita más de ti, Señor, de ti. Necesita más de ti, no solo de ti, para siempre de ti. Necesito más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Un tema muy especial hablando acerca de los diezmos en el capítulo 7 de Hebreos. Y él dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Padre sin madre sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio del diezmo, del botín. Si alguien le preguntase a usted que diezma, ¿por qué diezma? Y viene un neoliberal y le dice, es que eso es de la ley. Mentira, hermanos. El diezmo viene de Abraham, que es nuestro padre por la fe. Recordemos que existen dispensaciones y la primera dispensación fue la dispensación de la inocencia. Adán y Eva cuando no habían pecado. De ahí viene la dispensación de la conciencia. Adán y Eva pecadores. De ahí viene la dispensación del gobierno humano, la Torre de Babel. Y después la dispensación de la fe, que es la dispensación de Abraham por la fe. Y el apóstol San Pablo en Hebreos nos muestra claramente que el primero que diezmó no fue Moisés, ni fue una ordenanza, una ablución o un mitzvot de la ley, sino fue Abraham. Y Juan capítulo 8, verso 36 en adelante, los judíos disputaban con el Señor Jesucristo y le dice Cristo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y Abraham fue el primero que diezmó. Oiga, caballero, no fue Moisés, no es asunto de la ley mosaica. Fue Abraham, nuestro padre por la fe, quien diezmó. Por eso ustedes, hermanas que tienen negocios y que trabajan, son profesionales y todo, y se roban los diezmos, ustedes están negando su adopción cristológica por Abraham. Pues Abraham fue el primero que diezmó. Diga conmigo, el primer diezmador fue Abraham. Entonces viene Jacob, el nieto de Abraham, y dice estas palabras: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Quiero que quede claro, caballeros. Quiero que quede claro, hermanas, que el primero que diezmó, ¿cómo se llamó? ¿Y qué dice Gálatas 3? Que los que son hijos de Dios también son hijos de Abraham por la fe. Usted lee Gálatas 3:6 y le muestra ahí que todos nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, vemos la introducción, la parte introductoria. En términos científicos, la palabra economía se refiere a la ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Sucede, mis hermanos amados, que en términos científicos, repita conmigo, la economía se refiere a la ciencia social que estudia las relaciones sociales que tienen que ver con los servicios.
entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades humanas y resultado individual y colectivo de la sociedad. Otras ciencias ayudan a avanzar en este estudio. La psicología y la ética intentan explicar cómo se determinan los objetivos. La historia registra el cambio de objetivos en el tiempo. La sociología interpreta el comportamiento humano en un contexto social. Y la ciencia política explica las relaciones de poder que intervienen en los procesos económicos. El estudio de la ciencia económica, porque todos debemos saber qué es economía. Debe haber un estudio específico, por lo cual muchos creyentes van a las iglesias y no saben cómo manejar sus aspectos económicos. Es uno de los grandes problemas de la iglesia, que muchos llegan a la iglesia a oír mensajes totalmente espiritualistas. ¿Y dónde están los procesos económicos dentro de la obra de Dios para un miembro en específico que quiere prosperar y mejorar en sus aspectos financieros? Por eso el estudio de la ciencia económica puede dividirse en dos grandes campos: la microeconomía y la macroeconomía. Por ejemplo, la microeconomía son ustedes, hermanos, que tienen ventas de todo tipo, tiendas, ventas de ropa, sea nacional o extranjera, hermanos que tienen sus propios talleres, sus propios negocios, sus propias empresas que no son macro sino micro. ¿Por qué? Porque simplemente venden productos de primera necesidad o productos que la gente necesita para vestir y alimentarse de manera rápida y espontánea. Hay hermanos que manejan la microeconomía o teoría de los precios, que estudia el comportamiento individual de los agentes económicos, principalmente de las empresas y los consumidores. La microeconomía explica cómo la interacción de la oferta y la demanda en mercados competitivos determinan los precios de cada bien o nivel de salarios, el margen de beneficios y las variaciones de las rentas, parte del supuesto de comportamiento racional. Los evangélicos como ciudadanos gastarán su renta intentando obtener la máxima satisfacción posible, es decir, maximizar su utilidad. Por su parte, los empresarios intentarán maximizar sus beneficios. Una persona va a hacer un negocio con el propósito de ganar, no de perder. Pero saben ustedes, yo he encontrado creyentes que uno le pregunta: ¿y diezma, ofrenda, colabora? Y su respuesta es: hermano, viera que yo no diezmo ni ofrendo porque no sé ni cuánto gano. Tengo invertido un dinero que le doy vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no sé qué es lo que gano. Por eso es muy bueno estudiar lo que tiene que ver con los actos económicos, las actividades económicas, los problemas económicos. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay que saber qué producir, cuánto producir, para quién producir y cómo producir. Y si el que produce no es usted, sino el empresario, el que realmente le provee los artículos que usted vende o que usted obtiene para poder negociar y así obtener una utilidad. Utilidad se le llama a la ganancia. Como le decía yo a un hermano, tenés que aprender a vender algo, aunque sea paches o chuchos, porque tal vez tu economía es una economía arruinada porque no podés ni siquiera negociar, ni comerciar, ni mucho menos producir. Dicen amén, hermanos. Ahora, la macroeconomía analiza las variables agregadas, como la producción nacional total, el ingreso, el desempleo, la balanza de pagos y la tasa de inflación. Así comprende los problemas relativos del nivel de empleo y el índice de ingresos o renta de un país, de lo más grande, cuando hablamos ya de una nación, no de personas individuales. En términos teológicos, la economía es la manera de administrar la mayordomía de la vida de todo creyente. Este concepto procede de análisis exegético del término griego oikonomía, que literalmente significa economía, y procede del verbo oikonomeo, que transmite la idea de administrar una casa, lo que en griego es oikos, entendiendo que la iglesia es la casa de Dios y también su familia forma parte de esa casa, que está formada por seres humanos que hemos sido redimidos, regenerados y restituidos al estado de la creación primigenia antiamartiológica. Cuando digo antiamartiológico me refiero antipecaminosa, una iglesia que no ama ni practica el pecado.
¿Cuántos aman al Señor? Pueden decir un amén y darle un fuerte aplauso a Jesucristo, porque hoy vivimos en un estado regenerado y restituido. Esto es, libres del imperio y la condenación del pecado. Lamentablemente, hermanos, la mayoría de pecadores no saben ni qué es pecado y por eso lo practican. ¿Y qué es pecado? Infringir la ley de Dios. Dejar de cumplir sus mandamientos y hacer lo que nuestra vida, nuestra carne, nuestra mente, nuestro mundo nos dice que hagamos. Eso es pecado. Lo que nos influye en aquellos que no quieren que nosotros le sirvamos al Creador. Escuchaba las palabras de mi hijo que les decía: hay gente que envenena, pero si usted es una persona sabia y que ya sabe que el camino en que va es correcto, no puede dejarse envenenar, pues. Si aquí no hay brutos ni ignorantes, aquí no hay tontos. Más en la iglesia central hay gente sabia. ¿Cuántos pueden decir amén? Que no puede dejarse envenenar por los demás. Y no debe, sabe que no debe hacerlo. Cuando somos sabios, nos juntamos con sabios. Y el que se junta con sabio, sabio se vuelve. Entendido, capaz, un ser capacitado. Pero el que se junta con necios, dice, quebrantará su alma. Y otra parte dice, destruirá su alma. Por eso, queridos hermanos, debemos aprender a ser administradores de la bendición, como dice el apóstol San Pablo cuando escribe en 1 Corintios 4, del 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Lo que el griego bíblico dice, hiperetes tou Christou, que significa servidores voluntarios escogidos por Él. ¿Cuántos creen que son escogidos por el Señor? Levante su mano, a ver, diga, yo soy escogido de parte de Dios. No soy un simple oyente, incumplidor de la Escritura. Un escogido es aquel que se entrega sin condición. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando el ser humano se dedica a condicionar, siempre va a ser así en todas las áreas de su vida. Pero aquella mujer que se entregó sin condición para casarse, así es en su vida. Hace las cosas sin condición y las hace por amor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A ver, ¿cuántos viven por amor? Digan aleluya, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él es el amor primario, primigenio de todas las cosas. Y administradores, dice, de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4, del 1 al 2. Diga conmigo, ahora bien. No se oyó. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hay una palabra que es pistos, pero esa fidelidad generaliza. Esa palabra griega, pisteu, es una palabra que individualiza y dice, eres fiel a Cristo. Y si eres fiel a Cristo, vas a ser fiel en todo. Menos al pecado, menos a la rebeldía que produce el pecado. Esto implica que el trabajo de los ministros es velar porque la vida de los creyentes sea administrada en forma integral, lo cual conlleva también a que cuando un creyente se somete bajo la administración de la palabra de Dios, su vida será transformada en todos los aspectos de la misma, incluyendo el área financiera o económica. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Y se puede enfatizar que para todo creyente pagar los diezmos y ofrendas es un mandamiento causante de estabilidad total que trae también abundantes bendiciones de parte del Creador. Cuando un creyente sabe su responsabilidad diezmática, ofrendaria, cuando sabe que es lo que vamos a estudiar ahorita en aspectos específicos. Número 1, todo creyente que cumple con el pago de los diezmos gozará de una vida económica estable. Es una promesa de Dios. Claro, que recuerden ustedes que las recompensas, estos dos elementos son sumamente importantes de explicar. Cuando un creyente cumple con el pago de los diezmos, hebreo maasor o maaser, se puede decir también, griego de kató, está obedeciendo a una ley teológica vertical, que les recuerdo, hermanos amados, no fue Moisés. ¿Quién fue el primero que diezmó? Abraham, el padre de la fe. Pero también Hebreos 11 dice, y Santiago, que la fe sin obras es muerta.
Abraham podía decir, yo soy hijo o yo soy padre de la fe, y ahí nomás no. Pero la fe sin obras le dice a Dios, vas a ser íntegro, vas a obedecer, circuncidarás a tu hijo al 8º día, te vendrá un hijo como promesa, aunque no tienes ninguno, pero ten fe que tendrás. Dios no solo predijo, Dios le cumplió a Abraham. Porque sabía que Abraham era un hombre de palabra y de cumplimiento. No era retórico solamente. Los jóvenes tienen que aprender a no ser solo bla, bla, bla. Las muchachas, las señoritas igual. Los caballeros deben hacer un análisis histórico de su vida para ver cuáles son los resultados de sus acciones, sus actitudes. ¿Cuál ha sido el resultado, hermana amada, de todo lo que usted ha hablado y de todo lo que usted ha hecho? ¿En qué condiciones está? ¿Cómo está ese estado de prosperidad, de crecimiento, de desarrollo, de expansión, de diversificación? ¿Cómo le ha ido en la vida familiar, en la vida espiritual, en la vida de los negocios? ¿Qué está pasando? Hay que analizarlo. Porque nosotros, los seres humanos, nos cansamos donde vemos que la cosa no camina. Nos desesperamos. Si estamos igual todo el tiempo, la gente tiene que hablar con orgullo, con vanidad, con vanagloria, porque no puede dejar caer su rancho, pero está en la misma condición. No mejora el asunto. ¿Pero a qué se debe? A que estamos incumpliendo este mandamiento en muchos casos. La Biblia establece de forma clara cuáles son los requerimientos teológicos necesarios de cumplir para el pago de los diezmos. El inciso A dice, hay que pagar los diezmos en el porcentaje exacto que determinan las Sagradas Escrituras. Según el análisis exegético, idiomático de los términos de la palabra de Dios, o sea, lingüístico, que emplea para referirse al diezmo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vamos a ver que el porcentaje correcto a pagar es la 10ª parte de todo lo que recibimos de la provisión del Señor. Diga conmigo, hay que pagar la 10ª parte de lo que recibimos de la bendición de Dios. Aquí tenemos que enfatizar que muchos creyentes se equivocan en cuanto a que no pagan los diezmos en forma correcta o lo hacen solo en una forma parcial. La Escritura explica que los diezmos deben ser pagados de todo lo que recibimos. Dígale que está a la par suya, usted tiene que pagar los diezmos de todo lo que recibe. Sea de los negocios hechos, de las utilidades ganadas, de sus negocios, de la venta de los terrenos, de la venta de una casa. Usted tiene que pagar todos esos diezmos, porque Abraham así lo dijo y Jacob también lo dice aquí. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice Jacob? El diezmo apartaré para ti. Así que no es solo de lo que le conviene, mi hermano. Tal vez usted está dando diezmo solo de una parte, entonces está robando y ya no se le puede contar como diezmo, sino como una ofrenda. Y por eso viene, porque si se lo cuento como ofrenda, Dios le va a cobrar mucho más de lo que le ha cobrado. Tiene que pagar cabal de todo. Si vendió una escoba, de esa escoba tiene que pagar su diezmo. Si vendió una lagartija, igual, hermano amado. Si agarró un ratón y alguien se lo puede comer, pues lo vendió, tiene que pagar del diezmo. ¿Sabe que hay países donde se comen a los ratones, a las ranas, a los sapos? De todo lo que usted recibe que tiene que pagar diezmos, no solo de lo que le conviene, porque usted cree que es mucho, más es lo que usted le va a pagar a Dios y Dios le va a cobrar si no paga cabal los diezmos. Porque Dios le debe, Dios le paga, pero si usted le debe a Dios, también le cobra. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Alabado sea el Señor. Si usted es esposo y no está diezmando, está destruyendo la economía de su familia, porque Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos todos, dice, todos los diezmos, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Dios no le podía mentir a los israelitas, pero si usted lee el verso 6 en adelante, le dice, ustedes, los israelíes, se han olvidado de pagarme los diezmos cabales. Desde los días de sus padres me han robado. Le han robado a la casa de Elohim. Se han vuelto ladrones. En el inciso B dice, no hay que confundir los diezmos con las ofrendas. Muchos creyentes no ven resultados en su vida económica por cuanto no saben administrar bien el pago de sus diezmos. Esto significa que todos los creyentes y que muchos creyentes realmente no diezman y por tanto no pueden exigir al Creador que los recompense.
por cuanto ni siquiera se están sujetando a obedecer este mandamiento teológico vertical. La Biblia al respecto expone lo siguiente: indefectiblemente diezmarás, Deuteronomio 14:22. Esto significa que confundir los diezmos con las ofrendas es cometer defectos, errores y hasta pecados prácticos, que son precisamente los que permiten que la respuesta del Creador se manifieste en nuestras vidas, que no permiten que la respuesta del Creador se manifieste en nuestras vidas. El Señor habló también que toda sustracción al correcto pago de los diezmos se constituye como un robo. Sabe que un creyente que no diezma cabal se vuelve un enfermo, se llama trastorno de personalidad antisocial, porque se atreve a robarle a Dios. Dios es el que pide los diezmos, no es el pastor, no son los líderes. Es Dios. Dígale que está a la par suya. Dios le está pidiendo a usted los diezmos. Hermana, si usted está pasando por problemas económicos es porque su esposo le ha robado a Dios. Esa es la realidad. No podemos decir otra cosa. Hermano, si usted está pasando problemas económicos, si su esposa es profesional, trabajadora, comerciante y le ha robado a Dios, usted va a sufrir. Pero si el que trabaja, el que gana es usted y no es su esposa, y ella diezma y usted no, entonces hay un choque ahí entre el bien y el mal. No es el hombre, hermano. Amigo, no crea que somos nosotros los que le pedimos el diezmo. Es Dios. Es la Escritura. Diga conmigo, es Dios y nadie le puede robar a Dios. Si es Dios el que lo pide, lo tiene que dar. Muchos dicen, yo no doy porque los pastores a ver qué hacen, eso a usted qué le importa. Aquí hay un mandamiento y lo tiene que cumplir. Pueden decir un amén fuerte para el Señor. Es un mitzvot, es una ley. Es como cuando alguien dice, yo no pago impuestos porque los gobernantes de lo que quieren, eso qué le importa, usted páguelos. Cumpla con Dios y la ley, porque el que no se somete a la autoridad superior siempre será castigado por la misma, sea como sea que sea buena o mala, de todas maneras es autoridad. Romanos 13:1. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. Mucha gente se atreve a robarle al Señor. Hay hermanas, hasta presidentas a veces de sociedades, que le roban a Dios los diezmos. ¡Qué vergüenza! Peor si hay diaconisas o diáconos, ujieres, ladrones, robadores a Dios. Entonces, ¿cómo van a prosperar? Es que no me alcanza. Nunca le va a alcanzar si no hace el esfuerzo por diezmar, por pagar a cabal los diezmos. ¿Cuántos pueden decir un amén fuerte para el Señor? ¿Le dan aplauso al Dios de los diezmos? Aunque no nos guste, vea, hermano, es Dios. Quiero que quede claro, es Dios el que pide al ser humano el evitar infringir la ley del Creador. Yo pago mis impuestos y sé que con mis impuestos un trabajador del Estado o dos trabajadores del Estado comen. ¿Por qué lo hago? Porque si no lo hago, entonces vendrá el cobrador. Alaban el nombre del Señor, digan amén, hermanos. Un espíritu que se llama Ekel. Ahí mismo dice la Escritura, por cuanto han robado, entonces va a venir el devorador. Pero si diezman, yo destruiré por vosotros, dice, al devorador. Y no arruinará vuestra sementera, vuestra siembra. ¿Quiere leerlo? Veamos la promesa de Dios en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y vea la evangelia del Creador. ¿Quiere que su familia esté sana? ¿Que sus negocios prosperen? La palabra dice hasta que sobreabunde. El hebreo dice dai, que significa suficiente, suficiencia, plenitud, pleroma, una cantidad lo suficientemente grande, algo inconmensurable. Entonces, reprenderé también por vosotros al devorador,
Reprenderé por vosotros al devorador, dice, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermano amado, ¿hasta dónde le ha podido robar usted a Dios? Póngase a pensar, analícelo. Cuando yo no diezmaba, tenía accidentes a cada rato. Y viene el rabino Cohen y me dice, sus accidentes es porque le roba al Señor los diezmos. Diezme y no tendrá más accidentes. Mucho creyente le ha robado al Señor y Dios no quiere castigarnos, sino bendecirnos. Porque seréis tierra deseable, dice la Biblia, nación apetecible. Hermanos amados, Dios bendice al que paga los diezmos y además obedece a la Torah de Elohim, a la ley de Dios. Dios piensa que el ser humano, dígale que está a la par suya, Dios cree que usted sabe hacer diferencia entre el bien y el mal. Alaban el nombre del Señor. Dios tiene un plan de prosperidad y quiere intervenir su economía. Pero cuando no le pagamos a Dios cabal los diezmos, entonces nuestra economía se mira arruinada. No distinguimos nuestras ganancias. No tenemos utilidades. No se puede comprar un carro más nuevo porque no tenemos el poder o el potencial económico necesario para poder o enganchar o comprarlo al contado. Cuando no tenemos utilidades visibles como metas económicas financieras, no podemos disponer para que los hijos estudien en mejores colegios. Tiene que ser en la escuelita, porque no tenemos lo suficiente. Pero la respuesta de Dios es: has robado diezmos, entonces no vas a prosperar. La promesa de Dios: serás prosperado integralmente si pagas tus diezmos, o por lo menos hoy prometes hacerlo. Porque no puede robar el hombre a Dios. Si alguien le roba a Dios, se vuelve antisocial y tiene un trastorno de personalidad antisocial. Israel le había robado a Dios y por eso se había empobrecido. Dígale que está a la par suya, Dios quiere bendecirlo, quiere prosperarlo, no quiere verlo pobre, pero comience a diezmar. ¿Saben que hay creyentes que trabajan hasta con ministros y ni ellos pagan sus diezmos? Le roban a Dios. Hay creyentes que trabajan con otros creyentes y le roban a Dios los diezmos. ¿Cómo van a prosperar? ¿Cómo la familia va a ser bendecida? Cuando allá en Deuteronomio 14:22, ¿sabe qué dice? Y traerás el diezmo al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y aquí dice: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y te alegrarás, oigan los que diezman, te alegrarás tú y tu familia, tú y tu congregación familiar. Entonces te alegrarás y te gozarás delante de Jehová tu Dios. Queridos hermanos, el que le roba los diezmos a Dios va a tener muchos problemas y probablemente muchos problemas familiares. Uno de ellos puede ser la escasez y por ende la pobreza. Y eso trae problemas entre esposo y esposa, entre padres e hijos. Yo he visto cómo hay hijos que hasta maldicen a los padres. Hay hijos que insultan a los padres, que con el tiempo van conociendo la palabra y dicen: mi papá fue un ladrón de diezmos en la obra de Dios. Y por eso nosotros estamos recibiendo las consecuencias, porque esto se puede volver genético, hermanos, cromosómico. ¿Sabe que un demonio puede tocar los genes, los cromosomas del padre y de la madre, y vienen los hijos, y ya dentro del ADN va el espíritu Ekel, el destructor, el Apolión, dice el griego bíblico, dentro de la sangre? Y por eso ustedes miran que hay niños que ya son tacaños. Dicen amén los niños, alaben a Dios. Hay niños que ya son tacaños, que están comiendo una naranja, tienen a sus 3 hermanitos a la par y no hacen por regalarle ni siquiera un gajito a los hermanitos, porque en su sangre ya tienen lo tacaño de los padres. Y ellos no van a ser diezmadores,
Por eso yo digo siempre a las señoritas, antes de ver si te casas, mira si el novio paga los diezmos, porque si se roba los diezmos, no te va a dar ni siquiera para no digo nada. Se roba los diezmos. Ganó 3,000 quetzales y dio 100 de diezmo. Un gran ladrón se robó 200. Ganó 10,000 y dio 100 de diezmo. Se robó 900 de la obra del Señor. Entonces Dios no te va a bendecir. Evita ese noviazgo de tacaño porque te va a ir muy mal en el matrimonio. Es cierto que el hombre y la mujer se casan por amor, pero también sin dinero las cosas van muy mal. Dígale que está a la par suya, aprenda a diezmar cabal, porque no habrá prosperidad en su vida si le roba a Dios. Punto número 2. Bueno, todo creyente necesita pagar ofrendas al Creador. Estamos hablando de diezmos y ofrendas. La ofrenda en hebreo es taromá. Es algo completamente distinto al diezmo. Las ofrendas se constituyen como sacrificios voluntarios a través de los cuales los creyentes honramos a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Repita conmigo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. ¿Por qué? ¿Qué decía el apóstol San Pablo? Que aprendiésemos a ofrendar. El apóstol Pablo hablaba claramente de la generosidad para ofrendar. En 2 Corintios capítulo 8 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Oigan, hermanas, no se duerman. Dice, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué es eso? Yo hice un estudio sobre eso. A eso, vale la redundancia, se le llama proactividad, más allá de lo que podemos dar. No conformarnos con lo poco que dan nuestras fuerzas. Eso es proactividad, dar más de lo que podemos. ¿Saben? Hay hermanas que dicen, ¿cómo? ¿Para qué dar más de lo que se...? Bueno, no, aquí está hablando Pablo a través de lo que el Espíritu Santo le había dicho. Y oigan bien, hermanas y hermanos, ustedes que a veces se encuentran con gente que los envenena y les mete tonterías en la cabeza, que no son bíblicas. Aquí está claro. Repita conmigo, pues doy testimonio. Hable, ¿le comió el ratón la lengua? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso es proactividad. Actividad es lo que usted puede y nada más, pero proactividad es más de. Y si usted quiere prosperar, tiene que ser proactivo. ¿Quiere ser bendecido? ¿Quiere ser añadido? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia de ofrendar. Por eso, hermanos caballeros, ustedes que fueron enseñados por personas tacañas, y dejemos a los tacaños, a los morosos, a los que prestaban y no pagaban. Saben que hay muchos hijos ahora en desesperación porque sus padres perdieron sus casas, sus terrenos, porque prestaron a los bancos y no pagaron, no tuvieron la capacidad de pago y los hijos se quedaron sin herencia. ¡Pum! ¿Y sabe por qué fue? Porque primero por un lado se robaron los diezmos y por otro lado se robaron las ofrendas. Ustedes, los hermanos miembros de la iglesia central, los demás no sé de dónde vienen, allá sus ministros con ustedes, si los empobrecen o los enriquecen, es asunto de ellos. Pero por lo menos vino a ayunar a la central, algo que se le quede. Que se le quede que el que no diezma y no ofrenda va a pobreza.
La Biblia dice, muchos retuvieron más de lo que debían retener y cayeron a pobreza. ¿Y quién es el que retiene? El que no paga diezmos y ofrendas. Y no soy yo, dígale que está a la par suya, no es el man Reyes el que se lo está pidiendo o exigiendo. ¿Es quién? Es Dios. Aún, si ustedes miran en San Mateo 23:23, con respecto a los diezmos, ¿qué dijo Cristo? Fariseos hipócritas, que diezmáis el eneldo, el comino y la menta, y os habéis olvidado de la misericordia, la fe y la justicia. Era necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. O sea, punto equilibrio, ¿eh? Era necesario hacer aquello sin dejar de diezmar y ofrendar. ¿Le dan gloria al Señor, hermanos? Digan amén los que se roban los diezmos. Hay varias hermanas, ya confesaron el nombre del Señor. Digan amén, hermanos, los que se roban los diezmos. Cobardes. Pero aquí Dios les está hablando hoy. Y si no le creen a Dios, es su problema. Hubo un caso tremendo. Vea Hechos capítulo 5. Ya en el Nuevo Testamento. Por su bien lo predico, no por mi bien. Yo estoy bien, gloria a Dios. Yo vivo bien. Por eso tengo ese deseo glorioso de predicar el Evangelio, de viajar y cansarme por la causa de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque no ha sido de balde, no ha sido de balde mi predicación. Ayer que estaba allá en Bananera Izabal, me sentía no satisfecho, pero sí agradecido. Hace falta mucho por hacer. Y decía, gracias Señor por este lugar. Porque cuando yo fui a esa iglesia, la que estaba antes, yo fui a predicar varias veces. Y de esos lugares se convirtieron almas para Cristo y se volvieron predicadores del Evangelio. Está el ministro, hermano Luna. Este Luna me contó que dice que en una convención en Bananera Izabal, en Morales, es Morales Izabal, yo estaba predicando y haciendo el llamamiento. Y él iba borracho y quiso llegar al santuario y dice que cuando iba caminando, Satanás se le puso enfrente y lo detenía. ¿A dónde vas? Dice que le decía. Voy para la iglesia. No podés, si lo detenía. Dice que él se agarraba de los troncos que había en el camino para poder llegar al santuario. En todo el tiempo que yo prediqué, él fue llegando hasta el momento que hice el llamamiento. Y ese día le entregó su vida a Jesucristo y hoy es un ministro del Señor. Anoche lo recordaba y le contaba al ministro local y al presidente del distrito. Mirá, le decía, a esta iglesia, a pesar de las luchas que ha pasado, ha sido de grande bendición para nuestra misión. ¿Por qué razón? Porque mucha gente ha recibido de Dios. Por eso, mis hermanos amados, cuidado con robarle a Dios. Ustedes que le sirven al Señor en las actividades, no dejen que el diablo los envenene. No la gente, el diablo puede usar a la gente. El diablo puede usarlo. Puede ser hasta usted. ¿Sí? Una mala actitud, una mala palabra puede servir de estorbo. Por eso hay que tener cuidado. Cada cosa que hable, háblela con la palabra de Dios. Cada cosa que haga, diga la palabra, porque si no lo que dice no vale. Exhorta a usted, exhorte con la palabra. Eso estoy haciendo ahorita, estoy tratando. Veamos Hechos capítulo 5, a una pareja de ladrones que se menciona en la palabra, en la historia bíblica que nos cuenta el único libro histórico del Nuevo Testamento que se llama Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Usted diría, dice, yo, pero ¿cómo tengo que pagar los diezmos de la heredad? Aquí está, enfréntese a la Biblia. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba para ti o quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Al Espíritu Santo, que es Dios. Ahí es una de las palabras claras que en el Nuevo Testamento determina y clarifica con una determinación teológica de que el Espíritu Santo es Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó
y murió, expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? Al Espíritu del Señor, he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Queridos hermanos, hay tantos testimonios, aún teológicamente, como bíblicamente, como históricamente, que se nos muestra que las personas que le roban a Dios siempre terminan mal. Yo quiero evitarle ese problema. No por mí, hágalo por usted, hágalo por su familia, hágalo por sus hijos, por sus nietos. La palabra de Dios es clara: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Punto 3. Todo creyente que diezma y ofrenda es un ente funcional y estabilizador en la iglesia de Jesucristo. Es una persona que tiene puntos de equilibrio marcados. Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Diezmas todo lo que tienes, pero también practicas misericordia, justicia y fe. Amén, hermanos. Aleluya. Trabajas en la obra, le sirves al Señor, pero también le sirves a tu familia, los llevas a la iglesia, les sirves en lo que es necesario, y todo lleva a un punto de equilibrio total. Dios y el creyente. Todo creyente tiene que ser útil en la obra de Dios. Hablamos de proactividad. Recuerden que Pablo dice: según las fuerzas y más allá de sus fuerzas. Si algún hermano le dice: no, es que Dios quiere solo lo que esté de acuerdo a tus fuerzas. Pero Pablo no dice así. Ustedes han hecho de acuerdo a sus fuerzas y aún más allá de lo que sus fuerzas le permiten. Todo creyente tiene que ser útil en la obra de Dios, pero cuando no cumple con el pago de los diezmos y ofrendas, realmente su utilidad se verá bastante limitada. Una iglesia donde los miembros no diezman ni ofrendan no es funcional, y esto causa un serio estancamiento del trabajo misionero. El apóstol Pablo enfatizó esto muy claramente con respecto a la importancia que las iglesias de Filipos tenían en su ministerio. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Yo he ido a predicar a otros países: México, Estados Unidos, España, Sudamérica, y jamás he molestado a ninguno de mis miembros. Y a veces uno no lo hace por temor, porque dice: peor si el hermano se va a molestar. Yo pasé en Estados Unidos grandes luchas. Muchas veces me bajé de estrados llorando, sin miembros, sin nada, que me auxiliaran. Hubo gente que se burló de mí. Hoy alabo a Dios, porque hasta convención hay en Estados Unidos. No importó el sufrimiento económico. Y jamás le dije a mi esposa o a mis hijos, bueno, estos eran chiquitos los muchachos, ahora son jóvenes ya viejos, predicadores, pero jamás llamé: por favor recojan una ofrenda en la central. Nunca, hermanos. Ni jamás le dije a un hermano: mándame una ofrenda porque me estoy quedando sin dinero. A mí no me importó eso, pero Pablo sí lo hacía. Y la iglesia de Filipos se congraciaba con el Espíritu Santo y con Pablo, que hasta le preguntaban cuál era su necesidad. Imagínense qué iglesia más preciosa. Creo que ustedes también están aprendiendo ahora a practicar la doctrina cristológica y apostólica de acuerdo a lo que el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, enseñó. Por eso, aprendamos de los filipenses. Pablo agradecía la proactividad de esa iglesia, que no solo pensaba, oigan bien, como las iglesias en la misión, ahorita ya salieron un poquito de eso, que solo piensan en sus construcciones, en lo que a ellos les conviene, en las casas ministeriales para que vaya el ministro. Los filipenses no eran solo así. Ellos pensaban en la iglesia en particular como iglesia local, pero también pensaban en la obra misionera. Dígale que está a la par suya: piensa en la iglesia local, pero
también piense en la obra misionera. Pablo era misionero. Pablo predicó en toda Asia Menor. El apóstol San Pablo lo enfatizó. Punto cuarto. ¿De qué manera es transformada la vida de los creyentes, diezmadores y ofrendadores? A. Recibirán sobreabundancia de parte del Creador. Malaquías 3:10. Inciso B. Contarán con la protección del Creador sobre sus finanzas. Malaquías 3:11. Dios le da prosperidad. Ananías y Zafira cayeron en la destrucción por robarle a Dios y mentirle al Espíritu Santo. Dígale que está a la par suya. No le robe a Dios ni le mienta al Espíritu Santo. Porque aquí en la Escritura está todo lo que a un creyente que roba a Dios le puede pasar. Tus ofrendas prueban a Dios, te abren las puertas de los cielos y hacen que el devorador sea rechazado. Alaban a Dios. Dios invita a su pueblo a probarle. Probadme, dice el Señor, por medio de sus ofrendas, por medio de sus diezmos, para que verifiquen su fidelidad. Dice que al retener sus ofrendas le hurtamos el privilegio de derramar grandes y abundantes bendiciones. Hace un llamado para que renovemos nuestras ofrendas en esta promesa. Primero, habrá alimento o recursos para la obra de Dios, la obra divina, la casa del Señor. Y segundo, dice que quienes ofrenden estarán en posición de recibir grandes lebrajot shel gadol Elohim, bendiciones. Ustedes, hermanos, pueden experimentar cómo se abren las ventanas del cielo para derramar brajot sobre ustedes, para poderlas recibir. Es decir, sostener en los brazos la bendición de Dios. Tercero, Dios dice que reprenderá al diablo y al equil. Hará que toda bendición venga sobre nosotros, que ni el propio Satanás podrá detener. No tengamos miedo de probar a Dios con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Él es el Señor y Él pasará la prueba en nuestras vidas. Así que dígale que está a la par suya, diezme, ofrende, pague sus diezmos y sus ofrendas. Un aplauso al Señor en esta hora y que Dios les bendiga. Te adoramos, Hijo de Dios, te bendecimos. Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Padre, Hijo de Dios, te bendecimos. Espíritu Santo, ven y lléname de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios. Padre, te adoramos, Hijo de Dios, te bendecimos. Espíritu Santo, ven y lléname de ti.
Padre.